there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, el doctor Jimmy Dupree, Loren Larson, el doctor David Watts y Josh Rosenstern y ustedes. Estamos muy felices de tenerlos con nosotros. Vamos a continuar el día de hoy con Romanos capítulo 9, versículo 10, pero lo haremos después de tener un resumen con respecto a Israel. Miren, no voy a terminar esa oración. John, ¿qué está pasando ahora con Israel? El desarrollo interesante que miro aquí. Hay un hombre, Khalil Mashal, que es uno de las cabecillas de Hamas. Él está pidiendo que tomen lugar bombas homicidios en Judea. Discúlpeme, los bombas suicidas que hicieron que mataron, ¿cómo? Cualquier vida que puedan matar, prefiriendo a individuos que se encuentran en buses, en tiendas. ¿Y van a ser con tanques? En este elemento sí, porque muchos de los islámicos se les enseña que son creados con la idea que si muere como Marte tiene acceso instantáneo al paraíso. Entonces la escalación es un llamado a la escalación. ¿Creen ustedes que van a tener participantes? Yo creo que la posibilidad se encuentra. Tenemos otra preocupación también para la frontera de Jordania con Israel. Le voy a permitir a Josh que lo explique un poco más. Así que hay un llamado para bombas suicidios y hay una posibilidad de que se detenga la guerra para ayuda humanitaria para que la vacuna de polio entre. Se ha discutido que hay personas con polio en esa área, entonces quieren vacunar a la gente para que no haya algo grande y hay que pararlo humanitariamente. Para hacer eso va a permitir que Hamas se reorganice y eso puede traer una largura de este conflicto, pero para proteger los ciudadanos y para vacunar a la gente tiene que hacer eso. ¿Será eso realmente un desglose? Yo creo que es poco y contenido se está usando para el propósito de Hamas posible. No sé de esa fuente salió. Y la preocupación que tengo con Hamas es que acaban de descubrir que Hamas ha sido revelado que ha falsificado las encuestas. Lo que realmente se encontró en cuanto a la cura para John Stock. Sí, es muchos días atrás, sí. Sí. Él fue el que descubrió la vacuna para el polio, pero sí lo descubrió. Se le ha dado a los niños de hace mucho tiempo para que no haya un brote de polio. Entonces no van a permitir que un gentil tome algo así. Yo creo que ahora, para propósitos humanitarios, yo creo que la vacuna de polio se da por todo el mundo y los jóvenes aquí en Estados Unidos lo reciben. Entonces, es una táctica, una estrategia, esa es la duda. Y cuando miramos a Hamas en sus encuestas públicas, exagerando su favor del pueblo palestino, da una indicación. Lo que dice Hamas probablemente es una mentira. ¿Cómo confiamos su información? Está diciendo usted que no está seguro de que realmente sea un brote. Esa es mi duda. Lo que estaba leyendo y mientras estudiaba bien, hay pocos que tienen polio, pero estos niños no están vacunados por polio. Si hay un brote, entonces es lo correcto que tenemos que hacer. Pero la pregunta es, ¿quién está dando la información de este brote? Bueno, pero ¿será que quieren ellos dispensar de esto, verdad? Acabarlo. Señor, no sé cómo va a ser distribuido y yo estoy seguro que se va a distribuir por la agencia del UNO, que es parte de la UNO. Probablemente va a ser dado de esta organización. ¿Creen ustedes que van a tener participantes? Yo creo que sí van a tener éxito, que todos van a ser vacunados, no va a ser un reto, pero hay 1.2 millones de personas y qué tanto va a tomar, no sabemos.
Bueno, ¿afecta a Israel esto de alguna forma o no? No solo va a afectar a Gaza, lo que va a afectar a Israel va a ser las consecuencias de Hamas que se reorganice otra vez y nuevamente. Esto va a alargar el conflicto. Ahora, si Hamas tiene más fuerza, va a tener éxito. Entonces, tenemos en la frontera del norte con Hezbollah y los Houthis que continúan en problemas en el área de Yemen, especialmente con los barcos que vienen Pero, a Israel. ¿quiénes son estos Tushis o como les llama usted? Los Houthis son un tribu de que apoyan y cooperan religiosamente con Irán. Son musulmanes chiíes y tienen una guerra con Irak y con Arabia Saudita. Y tienen acceso a Arabia Saudita en el océano cerca de Arabia Saudita. Afectan todo ese canal. Es que, mire, bueno, pero las armas, no armas, pero los cohetes o misiles hacia nuestros barcos. Cohetes y drones, sí, desafortunadamente no han tenido éxito destruyendo nuestras capacidades. Sí. Pero sí han podido afectar a las rutas de los barcos y que cosas entren y salgan de la área. El reto que está enfrentando Israel tiene frentes por todos lados. Están contra Hamas en el área de Gaza y el norte con Hezbollah. Y aún Estados Unidos todavía está tratando de presionar a Israel a que tenga una tregua de paz. Esta es la cosa. Estados Unidos puede hacer más para presionar a Hamas, pero no se dan cuenta la mayoría que 1,200 que murieron en el 7 de octubre de 2023, 24 de ellos eran estadounidenses y yo creo que una docena fueron tomados como rehenes y todavía 10, no tanto 10, 4 o 5 todavía están siendo detenidos por Hamas. Y aún Estados Unidos se hubiera levantado más pronto y hubiera sido más directo, pero la debilidad que se muestra a la administración de Biden-Harris no presionan más a Israel para que entre una tregua con los Hamas. Los utilizan como peones. Hamas, ciertamente, pero aquí es donde teníamos terreno para decir no solamente va a enfrentar a Israel como poder militar, pero si no deja ir nuestros rehenes, va a enfrentarse al poder de Estados Unidos. Eso hubiera removido las cosas y hubieran parado eso. Le hubiéramos hablado a las naciones que están rodeando, personas que estaban celebrando una celebración musical y ellos estaban ahí solo para el festival, disfrutándose, no dañando a nadie, no provocando a nadie y fueron tomados rehenes, mujeres violadas, matadas, ciudadanos norteamericanos tomados rehenes por una organización terrorista. Y nosotros estamos confiando en Israel que sacara a nuestros rehenes. Sino que se tengan las consecuencias. Josh, usted compartió con nosotros otro día de lo que está sucediendo en Irán y yendo a Jordania. ¿Puede compartir un poco con eso, por favor? Bueno, estaba hablando yo de los reportes que estaban saliendo y postulándose, o más bien publicándose de esa guerra de multifrentes que está sufriendo Israel. Creo que usted estaba hablando de los Houthis y que están al sur y en Yemen, y también al norte está el Hezbollah que está en Siria, en el Líbano, mejor dicho, y luego está Gaza que está al oriente, pero el oeste es de quien nos tenemos que preocupar. Ahí la razón por qué mencionamos esto es porque si nos fijamos en el mapa de Israel, animo a todos que, bueno, es una área muy pequeña, correcto, no sé, sí, está muy cerca, pero hacia el oriente de Israel está el país de Jordania. Y el país de Jordania, por supuesto, el río Jordano es donde está la frontera entre los dos países. Si nos fijamos en la ciudad o en el mapa de Jerusalén, alrededor de Jerusalén está Cisjordania. Cisjordania está, o es territorio palestino, está bajo diferente liderazgo. Franja de Gaza está bajo el liderazgo de la Hamas, pero Cisjordania está bajo el liderazgo de la autoridad palestina. Lo que se ha descubierto recientemente parece como que Irán está infiltrando a Israel, abriendo otro frente de ataque contra ella que viene a través del país de Jordania.
supliendo armas y supliendo municiones y recursos a palestinos ahora en Cisjordania. Y bueno, Israel ha conducido varias operaciones estratégicas en Cisjordania, encontrando terroristas, células terroristas, armas, facilidades, instalaciones o básicamente cualquier cosa que puedan encontrar que el enemigo tenga en Cisjordania, justo enseguida de Jerusalén. ¿Entendemos nosotros cuán importante es esto? Tenemos a Irán, que está haciendo llegar a través de un país, el Jordania, que tal vez ha sido muy neutral, así que no sé si Jordania está permitiéndolo, por decir así, pero al mismo tiempo, si su frontera se ve como la frontera de los Estados Unidos, tiene hoyos. Así que así es como las cosas están. Israel ha encontrado y han lanzado ataques estratégicos para borrar la actividad terrorista en Cisjordania. Así que, hermano Swagger, lo que esto significa es que norte, sur, este y oeste, Israel tiene el enemigo presente allí. Ni siquiera es eso, está en sus propias fronteras. Cisjordania está dentro de las fronteras de Israel. Correcto, sí. Si Irán está tratando de hacer esto, o ellos son los que están detrás de todo esto, que tengo toda la razón para creer que así es, entonces hay un gran problema. Cuando estábamos en Israel, recibí una llamada de un señor allí, a quien yo no conocía, pero él quería que nosotros fuésemos a ver lo que él estaba haciendo. Él tenía, ¿cómo se llaman esas cosas donde granja? Kibbutz. ¿O son kibutz? Sí. Bueno, entonces me dijeron, vengan a ver. Le dijimos, muy bien, fuimos. Y de camino hacia allá fuimos a Cisjordania. Tuvimos que hacerlo para llegar ahí. Y bueno, habían llantas quemadas. Fuimos al punto donde estábamos y le pedimos al hombre, le preguntamos cuál es la razón de que se estaban quemando las llantas allí. Ellos solamente querían que supieran que ahí estaban y que no se puede hacer nada al respecto, como fuera el caso. Y eso es algo que, bueno, estoy tratando de encontrar las palabras correctas. 24 horas al día, 7 días a la semana. Es constante, sí, es constante. Y esto muestra, quiero ser bueno. Obviamente yo amo el país de Israel y el liderazgo, pero no podemos ignorar el hecho de que Jordania y Gaza son dos errores. Puede ser claro. Israel nunca hubiera dado ese territorio, nunca hubiera sucedido. Yo le pregunté a uno de los líderes por qué no se apoderan de esta área. Si lo hiciéramos, entonces sería la Tercera Guerra Mundial. Bueno, ¿qué tienen ahora? No Guerra, están mejor sí. ahora. Entonces, ellos realmente, territorio por paz, es la broma más Sí, grande así del es. mundo. Y lo que es más es que continúa ser la solución y la mantra que sacan por todo el mundo, traducida a una solución de dos estados. No hay una solución de dos estados. Sí. No por Israel, no por Israel. No. Es por el pueblo palestino. No quieren Correcto. dos estados, sino que un Bueno, estado. trataron de hacer una solución de 2 estados con Gaza, ¿verdad? Ese es el punto. Le trataron de dar al pueblo palestino esta área de territorio para gobernarlo. Y están viviendo en pobreza. No es la culpa de Israel, es el liderazgo del pueblo palestino. Es la culpa de ellos. Ellos están tomando todo el dinero. ¿Qué están haciendo con eso? No se lo están dando al pueblo, sino que han decidido construir túneles subterráneos y eso están transportando vehículos Sí. por ahí y armas. ¿Qué creen ustedes que van a hacer acerca de esta situación del polio? Yo creo que lo que hemos visto van a permitir unas áreas para que entre la vacuna. No dudo que posiblemente es un problema. La Organización La Mundial de Salud. Organización Mundial de Salud, sí, declaran estos problemas, que hay un problema y aquí y allá. Me pregunto, lo que han declarado por último es monkeypox. Eso es nuevo. ¿El cómo dice? El monkeypox, sí. Monkeypox. Jamás había escuchado de eso. Hay que ir al zoológico para encontrarlo, pero es serio para la gente que lo contrae, sí.
polio es algo serio, obviamente puede ser preventido por la vacuna. En Estados Unidos podemos ver que ha sido erradicado el polio. En 50-60 fue un problema y tal vez sea un problema ya, pero van a vacunar a la Sí, gente. así es. Pero, ¿cómo es que todo eso comenzó? ¿El virus? Buena pregunta, no sé. No sé de dónde salió el virus. Si le preguntas a ciertas personas que tienen ciertos podcasts y tienen sus teorías, pero es un virus, ha mutado a través del tiempo, causa problemas, pero yo creo que eso es, esa vacuna, esa situación, yo no creo que va a hacer una diferencia, pero esto es lo que muestra, sí muestra algo. Muestra qué tan razonable y buenos es Israel. Piensen esto, que ellos se ponen de acuerdo de detener sus motivos y lo que están haciendo para permitir que tome lugar esto. Ahora, si Israel está haciendo esto porque están diciendo no queremos a los niños, especialmente que traigan este virus, entonces, ¿qué es tan horrible de Israel? Estoy esperando que me conteste esa pregunta. Escucho las mentiras que dicen. Si el otro lado lo hiciera, entonces no escucharíamos el fin de ello. Oh, sí, absolutamente, sí. Lo que miramos en verdad, los esfuerzos continuos y el frente del mundo para terminar este conflicto. Pero los dos partidos involucrados son los que deberían de estar de acuerdo. Estamos hablando de Hamas y Israel. Hermano Swagger, no parece que Hamas realmente está dispuesto. Pueden terminar esto ahora. Hamas puede terminar esto inmediatamente diciendo de 108 rehenes que tenemos que están muertos o vivos y aquí están lo que quedan. Y Israel inmediatamente, desafortunadamente, se tendrían. Y Sí, por así la es. presión del mundo y porque el mundo le iba a decir, tiene que detenerse, pero jamás está manteniendo esto que siga. Y si el pueblo de Palestina está sufriendo es la culpa de Hamas y su liderazgo están vestidos como mujeres para pasar por todos lugares. Y como debe de terminar, ya hubiera terminado, pero este es algo continuo. ¿Qué creen que el resultado final va a ser? ¿Que los rehenes van a permanecer hasta que mueran allí o qué? En primer lugar, tenemos que seguir orando por el liderazgo de israelita. Tenemos que orar por el primer ministro. Él realmente está siendo presionado por todos frentes. Sí, así es. Y yo creo que Gantz estaba diciendo, él sí tiene el poder y la habilidad para tomar ciertas decisiones. Van a tirarlo por un lado lo más pronto posible, pero esto va a seguir por un tiempo. Si usamos la historia como medio de un medidor aquí, vamos a ver que esto va a seguir hasta que finalmente Israel decide hacer unas concesiones. Lo van a hacer en algún punto, yo siento. Además, el mundo árabe va a clamar como victoria y va a haber otra concesión que se le va a dar. Y todos van a tornarse a una Gaza después de la guerra y los palestinos van a reinar esa área. Pero no miro que un fin mañana, no miro con algo importante. Sí tenemos una elección en Estados Unidos que puede, espero, resultar en un cambio al liderazgo. Entonces, si tenemos la administración Biden, si vamos al 2025 y tenemos tal vez una administración de Trump, yo creo que se va a ver diferente. Yo creo que el presidente Trump va a ser más agresivo de traer un cese de fuego, especialmente Biden es incapaz. Yo no creo que vaya a aceptar la frivolidad. Presidente Trump, no, y yo creo Correcto. que él va a empujar fuertemente para hacer esto. Y también la guerra de Rusia y Ucrania. Yo creo que eso va a ser una prioridad. Espero que en eso, que asumiendo que es elegido, que use sabiduría, porque que hablamos de Rusia y Ucrania es una cosa y Algo Israel diferente. es algo diferente. Pero yo creo que él tuviera la fortaleza para que suceda. Y no queremos que
Él no quiere andar con juegos. Lo que no quiero ver, hermano Swagger, y no creo que todos no queremos ver, no quiero ver que sea comprometida Israel. No quiero que se compromete por ser amigos. Esta es la oportunidad de Israel que tome de regreso la tierra. Y en un sentido bíblico lo dijo, que tome de regreso la tierra que Dios le ha dado a ellos. Estoy hablando de Cisjordania, Gaza, tienen que tomar de regreso esas áreas. ¿Realmente creen ustedes que si hay la oportunidad se va a hacer? Realmente no lo creo. No, pero no va a detener que yo Muy de bien. decirlo. Y si me escuchan bien, si no, no. Excelente. John, ¿qué pasa? Bueno, Anoche con el discurso se le preguntaron de apoyar a Israel. Y Jan quiere comentar lo que Kamala tuvo que decir cuando se trata de si va a apoyar a Israel. bueno, Es Kamala significant. Harris dijo que continuaría el apoyo que le hemos estado dando a Israel, pero también después de haber declarado nuestro apoyo a Israel, habló acerca de traer al pueblo palestino a una solución de 2 estados y también de tener dignidad. Así que está hablando de ambos lados de su boca. Permítanme mostrarles con la historia que la Comisión Peel inventó esta idea en los 1930. Lord Peel de Inglaterra dijo que una solución de 2 estados a esa área permaneciente de Israel, o Palestina entonces, debería ser separada entre los árabes y los judíos y dejarían de pelear. Bueno, esta idea de cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial fue puesta a un lado. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mandato británico que estaba en control de esa área ya no estaba en el poder, se convirtió en el poder de las Naciones Unidas. Entonces las Naciones Unidas crearon la resolución 181 que era dividir a Israel y darle una parte a los árabes de Palestina. Ellos escogieron no tomar la tierra en ese entonces que se les dio a ellos. En vez de esto, ellos vieron, junto con otras naciones del mundo, trataron de eliminar a Israel de la faz de la tierra. Cuando fallaron, trataron de usar otros medios. Pensaba que el conflicto militar no iba a ser fácil. Pensaron que lo eliminarían. Entonces los árabes que estaban en esas áreas ocupadas de Israel les dijeron, sálganse del camino y nosotros los enviaremos al océano. Y eso no sucedió. Entonces un número de estos individuos fueron desplazados entonces, lo cual se convirtió en la razón del por qué cuando las Naciones Unidas crearon este alivio o esta agencia de alivio para las Naciones Unidas, fue creado solamente para los refugiados palestinos desplazados. Muchos de ellos entraron a Jordania y permanecieron ahí como refugiados, muchos de ellos. Pero no permitieron No, señor. más. Pero lo que sucedió es que cuando Eisenhower llegó a la oficina, el secretario del Estado en ese entonces era Dulles. Dulles inventó la idea de que Israel diera a los árabes tierra por paz. Ahora, no se había decidido por las Naciones Unidas dividir la tierra, pero escogieron no hacerlo. Entonces esta mantra, tierra por paz, era para detener a los árabes utilizando las palabras que se utilizó por Dulles para llegar a una resolución pacífica. Y ellos no querían la tierra. Y luego otra vez, un poco después, pudimos ver, después de la guerra del 67, vimos la discusión en el Sudán de Khartoum, donde los árabes dijeron no negociaciones, no podemos rendir los 3 grandes nos que dieron. Ellos ni siquiera entonces quisieron seguir negociando cuando se llevó a cabo la guerra del 73, y no voy a darles todos los detalles, pero ellos no quieren una solución de 2 estados, hablando de los palestinos, y sus líderes quieren eliminar a Israel. Y hasta que lleguemos a esa realización de que varias veces a ellos se les ha ofrecido casi todo lo que han pedido, desde Yasser Arafat, Quieren que el mundo piense que ellos sí. Bino, Mertz y Netanyahu y otros han ofrecido tierra por paz. Barak y todos estos otros líderes y ministros de Israel, tenemos que llegar a la realización. Espero que Donald Trump lo vea también, que ellos no quieren una solución de 2 estados. Este solamente es un medio de obtener la eliminación de Israel. Por eso el término desde el río hasta la mar, desde el río hasta la mar, es una indicación de la extinción completa y la erradicación de los judíos. Entonces, hasta que nosotros entendamos de que ellos no quieren eso, ellos no quieren a Israel, no quieren a judíos, entonces llegaremos a la realización de que no hay negociación con esta gente. ¿Qué dijo ¿Qué la no señora? dijo la señora anoche eso? Bueno, para resumen, ella dijo que los Estados Unidos continuarán apoyando a Israel y tienen el derecho de defenderse. Lo que ella dijo fue correcto.
Y ella dijo que quiere moverse hacia una solución de 2 estados. Una vez más, es ese mantra que no creo que nosotros en Estados Unidos entendemos qué significa, y es un mecanismo de propaganda para los árabes, para que los árabes dejen eso ahí, pero cada vez que Israel se compromete, simplemente hace que el enemigo se acerque más. Sí. Sí. Gaza se convirtió en Gazastán, de acuerdo a cómo ellos lo llaman. Hamasistán lo llamaban, de acuerdo a cómo Benjamín Netanyahu lo ha dicho. ¿Qué van a hacer con Gaza? Bueno, yo personalmente siento que Israel tiene que tomarlo sin permitir una autoridad palestina que venga a entrar, porque ellos son tan terroristas como los demás. Le pagan a terroristas, a los Mahmoud Abbas y esos que están tratando de venir con él, que tienen la misma ideología que la Hamas, Pero no van a hacer eso, ¿verdad? por causa de presión política y tal vez no. Pero deberían serlo, sí. Como se ha dicho ya en este programa y otros, cuando el anticristo venga, él va a traer una paz temporal. Y hacia eso estamos llegando, ese momento que tal vez es más tarde que temprano. ¿Alguna otra pregunta antes de cambiar de dirección? Bueno. John, le pido a usted que lea. Comenzaremos con el versículo número 8 del capítulo 9 de Romanos. Quiere decir, Estaremos tratando con el versículo 10. no los que son hijos de la carne son los hijos de Dios, No son hijos de Dios simplemente porque son judíos. sino que los que son hijos de la promesa son contados en la descendencia. Los que creen en la promesa que es de Cristo. Porque la palabra de la promesa es esta: Corresponde la fe, no las obras. como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Abraham no es la figura principal, en realidad tampoco lo es Sara o Isaac. Solo la promesa que al final se cumplirá en Cristo. Y no solo esto, Y él dará ahora otro ejemplo. sino también Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre. Pablo deja la idea de esa nación o de esa salvación nacionalista fuera, como podremos ver. ¿Cómo es que Sara entra en todo este del nuevo pacto, hermanos? Bueno, Rebeca es otra madre que tuvo problemas teniendo hijos. Isaac a veces no se recuerda, pero ellos oraron y no tuvieron hijos, así como Abraham y Sara. Cuando ella finalmente fue embarazada, fue embarazada y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Estos dos entonces estaban batallando por dentro, y desde Génesis nosotros miramos una imagen, un tipo de la naturaleza pecaminosa en cada humano. Entonces, había dado una profecía que el que nació primero, Esaú, que es un tipo de la carne, iba a ser siervo hacia Isaac, aquel que era más joven, y normalmente el primero era el primogénito, él recibía todo. Pero cuando estaba, esa profecía se hizo cierto, también es un tipo y sombras, si lo permitimos, que somos nacidos de la carne, y básicamente esa es nuestra naturaleza inicial, pero nuestra segunda naturaleza, que realmente es una naturaleza divina, si me permite esa terminología, pues el resultado de nacer de nuevo es de estar sobre de la naturaleza pecaminosa, el poder del Espíritu Santo, morando en personas nacidas de nuevo, va a causar que la naturaleza pecaminosa sea inactiva, inefectivo, que está dormido, como usted lo quiere poner. Pero hay una imagen de que realmente se muestra en la vida de Rebeca y cómo nacen los gemelos, y nuevamente la promesa regresaría a Jacob en vez de Esaú. Esa es parte del tipo que miramos ahí, y tal vez vamos a tener que tomar una pausa antes de seguir, ¿o quiere seguir? No, nos vamos a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad.
haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Ya estamos de vuelta. Leamos los versículos 10 y 11 y 12 también. Y no solo esto, Él dará ahora otro ejemplo. sino también Rebeca concibió de Isaac nuestro padre. Pablo además derriba la idea de la salvación nacionalista, como veremos. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho el bien ni mal, Se refiere a Esaú y Jacob, que eran gemelos. para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, Habla del conocimiento de la omnisciencia de Dios. no por las obras, sino por el que llama. Esto declara la base entera del trato de Dios con los hombres y su manera de operación. Le fue dicho a ella, Se refiere al Señor que le habló a Rebeca. el mayor Disculpa, servirá al disculpa, menor. que se encuentra en Génesis 25:23. Adelante. El mayor servirá al menor. En el análisis espiritual, la naturaleza pecaminosa, que es la más vieja en el creyente, porque el creyente porque el creyente nace con tal, servirá a la naturaleza divina, que es la más joven, es decir, si el creyente sigue correctamente a Cristo. Ahora, alguien va a hacer la pregunta, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Bueno, la naturaleza pecaminosa es que el hombre experimenta después de la caída. Es una inclinación a egoísmo, injusticia. No fue creado con la naturaleza pecaminosa, pero por el resultado de la caída, todo humano, desde Adán y Eva, ha nacido con una naturaleza pecaminosa, y esa naturaleza corrompe la naturaleza del hombre, la mente, el Discúlpeme, corazón. pero ¿tiene que ver eso con todo y cada ser humano que ha existido? Todo humano, sin excluir a nadie. Y Correcto. ese nace con naturaleza pecaminosa. Nacen con la naturaleza pecaminosa, pero no solamente con una que Muy domina. bien. Cuando la persona le entrega su corazón a Cristo, ¿esa naturaleza pecaminosa es removida o permanece? No, la enseñanza de la naturaleza pecaminosa se encuentra en capítulo 6 de Romanos. La naturaleza que mora por dentro. Es que el poder de la naturaleza pecaminosa es rota en la salvación. Nuestra unión con Cristo nos trae al lugar donde somos hechos uno con Él, y en la mente de Dios, crucificado con Él, sepultado con Él, levantado con Él para vivir en Él, y ahora tenemos una fuente nueva de vida que es la naturaleza divina en la presencia del Espíritu Santo. Hay predicadores que predican eso. Una vez que la persona nace de nuevo, esa naturaleza pecaminosa se va. Hay muchos que predican así, es una doctrina fuerte en algunos círculos. Pero usted está diciendo que Romanos 6... Muchos pasajes de las Escrituras desafían la idea de la naturaleza pecaminosa, pero su influencia y dominancia tiene que ser detenida a través de nuestra relación con Cristo, por fe en Cristo y el conocimiento que Él hizo por nosotros en la cruz. Nosotros nos paramos en el poder de la gracia de Dios, que debería y elimina el dominio de la naturaleza pecaminosa. Yo creo que la naturaleza pecaminosa, aunque permanece en el creyente, aunque nace de nuevo, lleno del Espíritu, etc., no va a ser de ningún problema, de ninguna dificultad, si su fe, confianza está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y permanecerá en ese ámbito. Si nosotros constantemente entendemos que nuestra victoria viene a través de Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. No es a través de Cristo, no es porque Cristo es buen hombre, o no porque Cristo es el sanador, no es porque, bueno, ese tipo de cosas, sino que es por Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Correcto. Y el conocimiento de eso tenemos que ganar
para poner apropiadamente nuestra fe donde tiene que descansar, y eso es en Cristo y lo que Él hizo. Y vamos a darnos cuenta mientras estudiamos la teología paulina que no solamente la naturaleza pecaminosa encontró su derrota, por decirlo así, en la cruz, pero todo agente del pecado, el mundo, la carne, el diablo, todo aspecto del pecado fue derrotado en lo que hizo Cristo en la cruz. En la Entonces, usted y yo como creyentes tenemos que encontrar la escritura que nos dice eso. Tenemos que estabilizar nuestro corazón y mente en relación a esa verdad, y tenemos que vivir por ella. Pablo dijo, me propongo a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Correcto. Él lo hizo porque esa es la solución Amén. al dilema del hombre. Sí. Esa es la solución para el problema del hombre. Versículo 5, él dijo que su fe pueda estar firme en el poder de Dios. Por eso predicó lo que predicaba. Sí, y solo para continuar lo que usted está diciendo, ¿cuántas veces escuchamos, como por ejemplo en mi vida, cuando yo me he desviado y cuando yo me he desviado del Señor, cuando yo he hecho algo que ha estado fuera de algo que le ha agradado a Dios, desagradado a Dios, perdón, ¿cuántas veces escuchamos que alguien dice, ¿cuál es el objeto de su fe? ¿Está usted confiando en usted mismo o está confiando usted en sus propias obras? ¿Por qué se desvió usted de la manera como se desvió? La enseñanza del objeto correcto de fe, juntamente con tener esa naturaleza pecaminosa inactiva, es tan importante porque mucha gente no entiende eso. Cada vez que alguien tiene un problema, una situación, jamás he escuchado que alguien dice, bueno, hay que regresar al objeto de su fe. ¿Cuál es el objeto de su fe? Y eso es un área tan importante. Es lo más importante de nuestro caminar con el Señor en cuanto a tener victoria sobre el pecado. Yo jamás, hasta que yo me encontré con esta enseñanza y la enseñanza del mensaje de la cruz, eso jamás, jamás me hubiera cruzado por la mente. Cuando yo me desviaba en mi vida, cuando yo hacía algo pecaminoso, siempre regresaba a mis propias obras. Yo tengo que regresar a la oración, leer la Biblia, hacer todas estas cosas en la lista. Estas cosas son importantes, pero tener el entendimiento de la fuente de poder para la victoria sobre el pecado, eso es lo que faltaba. Y habiendo tenido el entendimiento de que la naturaleza pecaminosa es como desconectar un refrigerador o dejarlo desconectado o inactivo al punto de que no tenga dominio sobre uno, eso es lo que falta en mucha de la iglesia. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es para eso, así debe estar, desconectada. Y como usted dijo anteriormente, cuando usted es salvo, el Señor no le da una fuerza de voluntad más fuerte. No lo hace. Mucha gente piensa que la gente va a ser, que la naturaleza pecaminosa va a quedar desactiva porque uno tiene una fuerza de voluntad mucho más fuerte, una voluntad más fuerte, pero no. Si uno confía en uno mismo, si usted confía en sus propias obras, en usted mismo, usted va a tener una fuerza, una lucha mucho más grande de la que tenía antes. La mayoría de cristianos viven para Dios o tratan de hacerlo y están fallando. Tratan de vivir para Dios por medio de la fuerza de voluntad. Sí. Pablo dijo que el querer está presente en mí, pero cómo hacerlo no puedo. Sí. O palabras similares. La voluntad es importante. Todo aquel que quiera venga y beba del agua de vida gratuitamente. Es importante. Pero, si usted piensa que a través de su fuerza de voluntad usted va a obtener la victoria, lo dije un poco confuso. Victoria sobre el pecado. La victoria sobre la naturaleza pecaminosa usted va a obtenerla por la fuerza de voluntad. No. Mire, escuché a una predicadora decirlo el otro día. Cuando usted es salvo, dijo ella, cuando el Señor le da a usted una fuerza de voluntad más fuerte de la que ha tenido antes, y ahora usted puede tener la fuerza a través de su fuerza de voluntad para decirle no al pecado. No es cierto. Está equivocada. Parte del problema es nuestra respuesta. Digamos que estamos enfrentando un problema en nuestra vida y queremos que se elimine. Yo creo que todo creyente no quiere ver el pecado reinando y gobernando su vida. Quieren las cosas de Dios. Entonces, este es el acercamiento que hacemos con la voluntad propia. Estamos hablando de la voluntad. ¿Cómo se aplica? Bueno, lo que yo entiendo, lo que hacemos es que nosotros miramos una ley.
una regla, un mecanismo que inventamos o nosotros sacamos de la escritura, lo que sea, pero es algo que nosotros ponemos en su lugar y decimos, bueno, de la manera de obtener victoria o cómo tratar esto es hacer esto y lo otro. Tal vez miramos un programa y prestamos esto. El punto es que nuestra respuesta, muchas veces, y no todo el tiempo, es establecer unas leyes, regulaciones para seguir, para poder vencer. Puede ser algo tan sencillo en decir no. Cuando llegue esa tentación, diga no. Y lea su Biblia, ore. No estoy burlándome de esas cosas. Deberíamos y va a ser bendecidos por esas actividades y esos actos. Pero ahí no se encuentra la victoria. Entonces, cuando empezamos a poner estas obras y reglas y ponemos nuestra fe en esto para mantener las reglas, Josh, no va a resultar bien. Esas cosas son imperativas, son buenas. Pero si nosotros nos encargamos de la situación con el entendimiento de que esta es nuestra victoria, entonces estaremos mal. Correcto. Nunca lo vamos a lograr. La única victoria sobre el pecado, tenemos que entender esto, la única victoria sobre el pecado es la cruz. No hay nada más. No me importa cuán fuerte sea la fuerza de voluntad, no me importa cuánto se ore, no me importa cuánto usted ayune. Esas cosas van a ayudar y bendecir, pero no le darán la victoria a usted sobre el pecado. Solamente hay una victoria sobre el pecado. Correcto. Y ese es Jesucristo y este crucificado. Correcto. Y eso es todo. Podemos entregar nuestro cuerpo para ser quemado, cualquier otra cosa, y no va a producir lo que usted quiere. Sí. Y hay miles de miles ahora mismo que están viéndonos, que están tratando de vivir para Dios y tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Ni siquiera le llaman la naturaleza pecaminosa. Ni siquiera sabemos qué es lo que significa la mayoría de la gente. Pero eso arrastra a la gente al pecado. Tratan de hacerlo de la manera equivocada. Jesucristo y este crucificado es, Pablo dijo, predicamos a Cristo y este crucificado. Amén, sí. ¿Por qué lo dijo? No dijo predicamos a Cristo el sanador. Sí lo predicó, pero darle a él la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Él predicó a Cristo crucificado. Sí. La cruz es la solución, la respuesta, la única solución. No hay ninguna otra. Sí. Hermanos Wagner, estos cristianos que están mencionando, no sé los otros aquí, pero mientras está contando esto, yo siento que el Señor está en lo que usted está diciendo, es para que la gente entienda. Bien sencillo, la gente yo creo que están escuchando lo que usted dijo. Ellos son esclavos al pecado, así como los hebreos fueron en Egipto, fueron esclavos Así al es, faraón. sí. Pero la palabra del Señor es, deja ir a mi pueblo. La iglesia está en la condición que el pueblo de Dios estaba durante el tiempo de Moisés, cuando él le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Correcto. Tal vez uno dice, hermano Swagger, bueno, eso no es cierto. No son esclavos. Sí, son esclavos a pasiones malignas. Correcto, sí. La mayoría de cristianos son esclavos de pasiones malignas que están arrastrándolos, que están dañándolos. Y eso hace que ellos terminen mal, por decirlo así. Muchas de estas personas, y son buenas personas, han tratado de tener la victoria como dijo Dave hace un momento, voy a orar más. Bueno, están criticando la oración. No estamos criticando la oración. Solo estamos tratando de que ustedes entiendan que no pueden orar hasta recibir la victoria. Correcto. No pueden hacerlo. Y el precio fue pagado en la cruz del Calvario. Amén. No fue pagado por mi oración, Correcto. sino que fue pagado por la cruz del Calvario. Ahí es donde está la victoria. Muchos de los eruditos principales que he leído están de acuerdo con nosotros en lo que se refiere a la naturaleza pecaminosa. Tal vez se refieren al pecado que mora por dentro en contra de la naturaleza mismo. pecaminosa, pero el mismo pensamiento. Más sin embargo, cuando llegamos a la aplicación práctica, en Romanos capítulo 6, cuando llegamos
a 6, 12, 13 y 14, y Wiz hace lo mismo. Ellos realmente no entienden la idea que el Espíritu Santo nos ayuda. Ellos repiten lo que ya se acaban de decir. Ahora que está libre del pecado, ya no peque. Y Pablo en Romanos 6:12 dice, deje que ya que no reine la naturaleza pecaminosa, sino que es un mandato que sigue, que ya no reine la naturaleza pecaminosa, y lo miran como ha sido unido con Cristo y libertado del poder del pecado. Usted tiene que escoger no pecar. Pero si regresa a la exhortación, a la enseñanza, en la santificación que comenzó Pablo, él dijo esto: donde abundaba el La pecado, gracia mira, la sobreabundó. respuesta al pecado es gracia, la gracia. La respuesta al pecado es la gracia, y lo que necesitamos es la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. La respuesta al pecado no es la ley. No, es la gracia, y la gracia se nos da solamente a través de fe. Por gracia soy fe a través de la fe. El justo vivirá por fe. Si la persona dice en su espíritu, mi fe está en Cristo y este crucificado, no importa si lo dicen 50 veces al día, mi fe está en Cristo y este crucificado, y en eso nada más. Mi fe está en mí. Mi fe no está en la iglesia. Mi fe no está en esas cosas que podamos hacer. Mi fe está en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Usted va a ver un cambio en su vida. Correcto. Y nuevamente es como la oración de fe, si lo dice de corazón. Sí, por supuesto. Si honestamente mira en las Escrituras que la gracia es el único poder más grande que el pecado, y que fe en Cristo y la cruz nos provee con gracia la obra y la operación del Espíritu Santo. Todo eso se une. Pablo dijo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiso decir con eso? La ley nos dice qué hacer, pero no nos da el poder para hacerlo. Así es. La gracia nos dará el poder para Correcto. vencer. Exactamente. Estaba tratando dos pactos. Una es la ley de Moisés Así y es. la ley del Antiguo Testamento. No está bajo la ley, sino que está bajo la gracia. Bajo la gracia, literalmente, es el nuevo pacto. Es la ley de Cristo, la ley de Cristo. Y indica el nuevo pacto. Y hay leyes que gobiernan estos dos gobiernos. Y si no entendemos que el nuevo pacto es un pacto de fe y no un pacto de obras, ¿Pero fe en qué? nuevamente es en Cristo, y lo que Cristo ha hecho por nosotros es lo único donde nuestra fe puede estar. El Espíritu Santo va a reconocer y honrar, tiene que estar en Cristo. A estos los eruditos de los que usted ha mencionado han perdido o no han entendido bien. Sí, Por ello, ellos no tenían el objeto correcto de fe, o era ambiguo solamente creerle a Dios. Pero la idea aquí es tener un objeto correcto de fe, Jesucristo y este crucificado. Pero yo he estado estudiando durante años, como todos hemos estudiado estos movimientos de la fe, y yo he estado intrigado, y todos parecen tener la misma prescripción al final, y eso es algún tipo de obras, algún tipo de elemento por obras. Ya sea que uno se active en la comunidad o en la iglesia, pero aún ahora la consejería bíblica, que se ha hecho muy popular, tratando de reemplazar a la psicología, también arroja la idea de un régimen de obras, algún tipo de instrucción. Eso es lo que usted necesita hacer. Y este es el reto. Josh lo mencionó y quiero enfatizarlo, pero también quiero añadirle. Cuando nosotros presentamos nuestra vida ante la ley, eso incita a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa responde a eso, y Pablo trató con esto en dos versículos, particularmente realmente en Romanos 7. Él dijo en el versículo 8, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me trajo todo tipo de concupiscencia, deseos malos, porque el pecado sin la ley estaba muerta. Cuando nosotros hacemos algo para vencer un pecado, un hábito malo, nos presentamos ante la ley, ya sea algo prescrito en la vida con propósito, o tal Que vez el no le da movimiento de poder. consejería de J.A. Adams y sus teorías de situaciones. Pero después en el versículo 11 dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. Entonces produce deseos malos, pero también nos engaña. Una naturaleza pecaminosa activa o reactivada es muy condenable, porque
Nosotros pensamos que cuando la ley se nos presenta, que si no nos presentamos a la gracia, la fe en Cristo y este crucificado, vamos a tratar a través de la fuerza de voluntad vencer al hacer algo, y por eso es que yo estoy en contra de todos estos movimientos y los cristianos no deberían de enseñarlos. Cuando Pablo escribió esto, ¿cree usted que él había pecado cuando él dijo... Bueno, yo creo que él estaba viendo su pasado. Sí. Él era salvo, pero lo que sucedió cuando trató de usar la ley para caminar en la victoria que él ¿Pecó? había... Claro que sí, porque ahora todo sin Correcto. fe es pecado. Ahora sí, si nosotros tratamos de hacer cualquier cosa fuera de Cristo y este crucificado, básicamente estamos diciendo, no necesito la obra consumada de la cruz, hay suficiente en mí para hacerlo, pero no podemos hacer nada. Jesús dijo, sin mí, nada No puede hacer podéis nada. hacer. Y esa es la parte que no entendemos. Correcto. El Espíritu Santo nos aviva, dice Pablo en Romanos capítulo 8. Nos aviva, nos hace vivos. Entonces es el poder del Espíritu Santo, de acuerdo a cómo nosotros ponemos la fe en la obra consumada de la cruz. Y nosotros sobrepasamos la idea de la opción, versículo 11, pero hay un movimiento grande en el cuerpo de Cristo y que son reformados y sensacionalistas, que no creen en el poder del Espíritu Santo en lo que se refiere a los milagros, pero yo creo que hay un producto de esa creencia que daña más allá de lo sobrenatural de la obra del Espíritu Santo para servicios, señales y milagros. Ese es un menguar de fe en lo que el Espíritu Santo puede hacer. Cuando empezamos a decir que el Espíritu Santo no lo hace, empezamos a usar el nombre del Espíritu Santo que hace eso, pero estamos contando en nosotros mismos. Es la carne que está tratando de hacer algo. Sí. Y no necesariamente la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que el mensaje de la cruz yo pienso que está ayudando a definir a los pentecostales y sensacionistas. El Espíritu Santo cuando está en nosotros, Amén. el momento que nacemos, y Él no llega como un socio sin voz, pero Él empieza a poner cosas y mostrarnos cosas inmediatamente. Eso está malo, no hagas esto, no vayas ahí. Pero cuando entendemos el mensaje de la cruz, esas mismas instrucciones que vienen del Espíritu Santo puede volverse a nuestra ventaja como poder y gracia sobre el pecado. Si no entendemos tan dependiente debemos de ser en Cristo y lo que Él ha hecho, vamos a no ver a la persona del Espíritu Santo. Y como pentecostales muchas veces decimos, bueno, hay que recibir el bautismo en el Espíritu Santo y va a trabajar contra el pecado automáticamente. Ese es un Así error es. también y tenemos que dirigir eso y repetirlo una y otra vez. Bueno, el Espíritu Santo tenemos que definir recibiéndolo en la salvación y definir recibirlo para poder sobrenatural para servicio. La misma palabra se usa por distintos actores. Normalmente Pablo y Juan hablan de la recepción del Espíritu Santo en lo que se refiere a la salvación, en donde Lucas y Hechos miramos la recepción del Espíritu Santo para servicio y poder y la profecía del Espíritu. Y muchas veces el dicho pentecostés es todo el Espíritu de profecía y no miramos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, en el Pentecostés clásico y más allá, estamos viendo el Espíritu Santo en una manera equivocada, y aquellos que vienen de un antepasado sensacionistas no están viendo la ayuda del Espíritu Santo Quiero tampoco. decirlo otra vez. La única solución para el pecado es la cruz de Cristo. Cierto. No hay ninguna otra. No solo es una solución, sino varias. No es una de varias, sino que la única. Es la única manera que el mayor va a servirle al menor, la única manera que la naturaleza pecaminosa va a servirle a la naturaleza celestial. Pero muchos años yo hubiera leído este pasaje y nunca lo hubiera entendido. Esaú y Jacob, una tipología o una muestra de la naturaleza pecaminosa, porque no es algo que se enseña, pero se puede ver el tipo ahí de lo que está diciendo Pablo. Es por eso que muchas personas no entienden cuando nosotros solo confiamos en el bautismo en el Espíritu Santo para nuestra santificación.
llegamos a un lugar donde sentimos convencido del pecado y pecamos porque somos regenerados y nos arrepentimos y pecamos, nos arrepentimos. Nunca encontramos la victoria sobre este pecado porque ponemos nuestra fe óptica en otro lugar. Y ahí es donde pasé mi vida joven y adulta en ese modo de ser convencido del pecado. Yo he sido cristiano por toda mi vida, desde niño. Entonces yo sabía que estaba mal y constantemente estaba fallando, arrepintiéndome, fallando y arrepintiéndome. Estaba bueno que lo tenía en mi corazón, que tenía que arrepentirme, pero no me enseñaron apropiadamente de cómo no permitir que el pecado domine en mi vida y cómo tener victoria, cómo hacer la naturaleza pecaminosa servir la naturaleza divina. Cuando el Espíritu Santo comenzó a abrirme cómo obra el Espíritu Santo, y me dijo, Jesucristo es aquel que murió en la cruz del Calvario para darnos la victoria sobre el pecado. Y Él no va a dejar ese lugar y esa posición, ni siquiera se lo dará al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tolerará que le demos la gracia y la gloria a otra cosa que no sea Cristo y este crucificado. A nadie más. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario suple la necesidad del Calvario, dando la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, y no puede hacerse de ninguna otra manera. No se puede hacer de ninguna otra manera aparte de Cristo y este crucificado. Cierto. Es la respuesta, es la solución, de acuerdo a cómo la veo yo. Se nos ha terminado el tiempo y yo he sentido que el Señor se movió sobre nosotros con respecto al tema en general. Y yo creo que está dando victoria a vidas y corazones de algunos. Lo esperamos. Les amamos, quiero que lo sepan. Dios los bendiga muchísimo, muchísimo. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.